Hola, muy buenas noches, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver una charla sobre precisamente qué es lo que tenemos que aprender dentro del emprendimiento. Me presento, yo soy Iracema Martínez y el día de hoy te voy a compartir algo que he aprendido durante estos años y sobre todo que he analizado el por qué razón cuando somos profesionistas o tenemos algún oficio, nos falta que nos enseñen otro tipo de herramientas para poder emprender. Entonces, pues el día de hoy, como bien lo recibiste, el link del día de hoy te está mostrando que tenemos que aprender diferentes áreas en el aprendizaje para poder emprender. Ahora bien, te voy a hablar un poco brevemente, muy brevemente, sobre la educación en las etapas de la historia. ¿Por qué? Porque obviamente tardaríamos muchísimo más de media hora de estar hablándote de este tema. Sin embargo, te lo voy a sintetizar de una forma muy, muy sencilla. Cuando nosotros pasamos de la etapa agrícola, en ese entonces se tenían tierras e inclusive se heredaban, ¿sí? Los oficios, incluso por los apellidos se podía distinguir qué tipo de oficio venía ahora sí que sus antecedentes. Se pasaba de generación a generación y pues aquí eran dueños de sus tierras. ¿Qué es lo que pasa con la etapa industrial? Cuando vienen las maquinarias en esa etapa industrial, necesitaban personas que supieran manejarlas. Por lo tanto, empezaron a enseñar o a adiestrar a las personas para que pudieran pues poder realizar estos trabajos. Cuando empieza esto, la sociedad se da cuenta, los ricos se dan cuenta en realidad de que necesitan capacitar a muchísimas más personas para que puedan llevar a cabo estos oficios, pero ya con maquinaria que ellos traían, porque era la etapa en donde se producía en serie. Entonces empieza precisamente la capacitación. Y en esto, pues bueno, tienen unas características específicas. Cumplen horarios, un horario de trabajo. Antes no eran 8 horas, antes eran mucho más horas, y es cuando viene la revolución industrial. Ingresan temprano, ¿por qué? Porque los van educando a que se despierten temprano para terminar el día y ya cuando se termine el sol, entonces dejan de trabajar. Tienen un horario de comida, no les permiten pensar, es decir, no es la creatividad lo que les distingue en esta etapa, sino lo que distingue es la ejecución. Se capacita a las personas para que puedan ejecutar ciertas tareas. Ahora bien, son 5 días laborables o 6 o a veces 7 días laborables los que se hacen por 1 o 2 de descanso. Cuando viene la revolución industrial, pues obviamente empiezan también el sistema laboral empieza a colapsar. ¿Por qué? Porque las personas ven que no les queda tiempo ni vida para seguir trabajando. Entonces, bueno, se establecen que solamente sean de 8 horas. Esa es la idea inicial, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La educación, entonces viene también parte de esta era industrial con el mismo modelo. ¿Qué pasa en las escuelas? De hecho, desde su creación hasta la fecha, todos cumplen un horario perfecto, ingresan y van por etapas, ingresan temprano, hoy en día después hicieron ya las escuelas un poco tarde, pero igual tienen sus horarios, les dicen a qué hora salir al recreo, a qué horas comer, tienen un horario de salida, copian, ¿sí? Si ustedes recuerdan en la escuela lo que nos decían, el maestro iba aplicando todo en el pizarrón y uno lo que hacía era copiar. ¿Sí? Escuchamos a una persona y no te preguntan tal cual cuál es tu opinión del tema, sino que tú vas aprendiendo y copiando, ¿ok? Y por 5 horas y de todos modos nos dejan tareas. Es decir, se programó lo que nos estaban haciendo mentalmente como empleados, ahora para también hacerlo como estudiantes. Esto tiene una similitud de bastante reveladora. ¿Por qué? Porque el objetivo en la era industrial era precisamente que ejecutaran. Y hoy en día en las escuelas también desgraciadamente se pide la ejecución. Inclusive, si tú quieres innovar, si tú quieres hacer las tareas de forma distinta, en ocasiones te castigan o te ponen menos calificación porque no hiciste exactamente como lo pedían. ¿Por qué razón existe esto? Bueno, pues porque hay un método realizado por las personas ricas, porque ¿quiénes son los dueños de las escuelas? Los ricos. Entonces, ellos necesitan personas que ejecuten, que se capaciten para ejecutar. Y de ahí viene precisamente el cómo hoy en día estamos ganando el dinero por la educación, perdón, por la educación que hemos tenido. Entonces, tocamos este tema de nueva cuenta, como un economista diseñó este cuadrante para analizar cuáles eran las 4 formas que nosotros teníamos de ganar legalmente dinero. Como el empleado,
se dedica pues su tiempo y esfuerzo, dedica un horario específico, no tienes derecho a salir durante ese horario a menos que tu trabajo sea en la calle, no puedes faltar, cumples horarios perfectos, ejecutas lo que te piden, inclusive la facilidad del empleo es que no tienes tanto que analizar las cosas, sino simplemente cumplir las metas que te piden. ¿Te suena como en la escuela? Bueno, pues de igual manera nos están adiestrando desde la escuela para poder cumplir con un empleo. No es malo, no quiero dar el mensaje incorrecto. El empleo no es malo para iniciar, pero para terminar ya no es tan buena opción. ¿Por qué? En aquellos entonces el empleo nos aseguraba una vejez digna, entre comillas, nos daba una pensión, un seguro social, un servicio médico. Y la realidad es de que hoy en día ya no ofrecen ninguna de esas alternativas. Entonces, en su momento, el empleo fue un buen estilo de vida en donde papá trabajaba y la mamá se dedicaba a cuidar a los hijos. Hoy en día, ni con los dos trabajando, en ocasiones pueden solventar todos esos gastos. ¿Y qué fue lo que nos siguieron educando? Se estudia mucho, saca buenas calificaciones para que entonces encuentres un buen empleo y que posteriormente, después de que seas empleado y ahorres dinero, entonces pongas tu propio negocio. Y también no nos educaron al respecto, no nos han enseñado que en el autoempleo el trabajo depende al 100% de ti. Ya sea que tú hagas un oficio con una escuela técnica o bien que tengamos una profesión, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Depende al 100% de nosotros el que el negocio avance y que nosotros estemos presencialmente allí. Entonces, esto realmente no es que tengamos un propio negocio, no somos autoempleados de nuestro negocio y eso implica que sigamos jugando con el tiempo y el dinero, porque entre más éxito tienes, pues menos tiempo tienes también. Hoy estaba escuchando en la radio un mensaje de la CTM, que es la protección para los trabajadores, y decían, pugnamos por evadir el trabajo infantil. ¿Para qué? Para que las personas tengan un trabajo digno y tiempo para convivir con su familia. ¿Cuántos años nos llegamos pidiendo eso mismo? En el autoempleo, cuando nosotros creemos que somos dueños de nuestro negocio, la realidad es de que no. Nosotros somos nuestros propios empleados, ¿ok? Y entonces, ¿cómo podemos distinguir cuando una persona pasa de este cuadrante izquierdo, que es del autoempleo, al ser empresario? Para ser empresario hay tres requisitos que podemos tener. Uno, que el negocio lleve más de 5 años y que obviamente pase ese punto de equilibrio. Dos, que tenga más de 500 empleados y que se maneje un sistema en el cual tú no tengas que estar presente. Y tres, una forma de trabajar por medio de redes. Entonces, aquí es donde la educación no nos enseña a trabajar pensando en un negocio del futuro, de la nueva economía, sino que seguimos anclados pensando en que si yo voy a poner un negocio, busco un local, busco empleados, busco una gran inversión. Entonces, seguimos pensando de esa manera. La educación tiene que avanzar también conforme la economía va cambiando. Y pues finalmente lleguemos a ser inversionistas, pero no estos inversionistas que invierten el poco dinero que tienen para precisamente los gastos varios o las necesidades básicas, sino hablamos de inversiones de más de millones, de franquicias, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde saco esta información? No creas que es una opinión de un amigo, vecino, alguien, no. Es la opinión de un financiero. En este caso, Robert Kiyosaki hace este análisis y también nos ayuda a entender por qué la economía ha cambiado y nuestra educación tiene que cambiar. ¿Por qué deberíamos de hacer cambios? Porque la realidad de nuestras vidas es de que los hijos ya no están cuidados por alguien en casa, ni siquiera por un familiar, en donde la quincena se nos está yendo inmediatamente en cuanto llega, en donde personas siguen pensando en endeudarse para conseguir un momento de placer, y me refiero al fútbol, por ejemplo. Estábamos ahorita escuchando que hay personas que han empeñado a su casa incluso o sus electrodomésticos para haber pagado un boleto para ir al mundial. Entonces, desde allí estamos viendo que obviamente no tenemos unos hábitos saludables ni financieros, ni sociales, ni económicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente hay que hacer cambios y estos cambios vienen ¿por qué? Porque nuestro vehículo económico en donde nosotros crecimos, que es el empleo, tenemos un destino en donde estamos ahorita en un punto inicial y queremos llegar a un punto final, que sería en nuestro caso, pues tener una jubilación.
Como ya no existe eso, a nosotros nos prometían pues que trabajáramos de 8 a 10 horas diarias y que de 30 a 35 años podíamos obtener ese resultado, ese punto B en donde queremos llegar. Y la realidad es de que hoy en día se nos presentan también vehículos económicos en donde podemos tener esa libertad y ese tiempo añorado en menos tiempo, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué aprenderías algo diferente? ¿Sí? En ocasiones creemos que, y se llega esa frase a la mente de que es que así como yo soy, yo puedo emprender, yo puedo idear un nuevo proyecto. Sí, todos estamos llenos de talentos y todos tenemos grandes ideas, pero si tú no te apalancas en nuevas habilidades, te vas a frustrar en el camino, ¿sí? ¿Por qué tendríamos que aprender diferente? Ejemplo, pues porque quiero un negocio propio, pero que no dependa al 100% de mí, o bien porque quiero tener flexibilidad de tiempo, quiero dedicarle más tiempo a mi familia. Hay mamás que de plano ya ven que sus hijos van creciendo y los hijos ya ni siquiera están apegados a los padres, ya al contrario, que necesitan estar aislados, es decir, otras personas quisieran retirarse en forma júbila. Tenemos muchas opciones, ¿no? Del por qué tendríamos que pensar diferente. Yo te recomiendo que leas este libro, se llama Los Nuevos Profesionales, porque te habla precisamente el cómo tu mentalidad debe de cambiar conforme la economía va cambiando, ya que cuando nosotros seguimos viviendo en el mundo en donde estábamos en la era de la información, ahorita ya ni siquiera es de la información, estamos en una era oscura en la cual las personas ya ni siquiera piensan, ya ni siquiera leen, entonces se creen todo lo que les dan de información y se van alimentando y reeducándose conforme está la mayoría de la población. Ahora bien, ¿qué materias deberíamos de aprender para emprender? Este es el punto importante de nuestra plática. Ya que entendimos de dónde viene la economía y por qué tenemos que hacer cambios, yo te propongo que analicemos unas materias que nos deberían incluso de enseñar en la escuela. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando uno termina una profesión, ni siquiera nos enseñan a cobrar nuestro trabajo. Ni siquiera nos enseñan a vender nuestro currículo, no nos enseñan ni siquiera a hablar con la gente, es decir, carecemos de las habilidades que allá afuera nos van a hacer falta. Una de ellas es inteligencia emocional. Uno diría, ay, pero ¿por qué la inteligencia emocional si yo me dedico, por ejemplo, a la ingeniería y no tengo relación con la gente? Bueno, la inteligencia emocional lo que nos ayuda precisamente es a conocernos a nosotros mismos, manejar nuestras emociones, es la capacidad de controlar y regular esas emociones. ¿Qué pasa? Y ustedes han conocido a una persona que de repente se le frustra el proyecto y avienta todo y regaña a todo el mundo si es jefe o despide a alguien porque le cae mal, etcétera. ¿Qué pasa con ello? Las emociones no están reguladas y entonces explotan, no podemos controlarlas. La inteligencia emocional es una clase que deberíamos de tener desde kinder incluso. ¿Por qué? Porque nos ayuda primero a autoconocernos. Eso nos puede ayudar a tener y desarrollar qué habilidades y qué debemos de ir aprendiendo en el camino. Otra, la motivación interna. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas? Iniciamos un proyecto con todo el entusiasmo y conforme van pasando el tiempo o empiezan las frustraciones, lo vamos dejando. ¿Por qué? Porque no aprendemos a disciplinar nuestro objetivo. Solamente cuando estamos entusiasmados hacemos las cosas. Entonces, obviamente, el éxito está muy limitado a cómo nos sentimos, no a qué es nuestro objetivo. Tercero, tener empatía, que es precisamente la capacidad de entender y comprender las emociones de los demás. Si tú quieres crear un proyecto grande, necesitas personas y en ese precisamente el gestionar tus emociones, aprendes también a gestionar las de otras personas y a respetarlas. Otro punto es evitar dejarnos llevar precisamente por los sentimientos y controlarlos. ¿Qué pasa cuando nosotros pues no podemos controlar una emoción que alguien nos genere, ya sea de disgusto, de coraje? Obviamente no funcionas, no estás en paz y no regulas el cómo vas a trabajar incluso en equipo. Y finalmente, desarrollar más habilidades. ¿Por qué? Porque tenemos que precisamente trabajar primero en nosotros para poder entender a los demás y poder desarrollar esa empatía, ese autocontrol y a la siguiente inteligencia que vamos a ver ahorita.
Inteligencia social. De hecho, esta es una habilidad que hoy en día se paga muy bien. Hay empresas que están contratando y que ponen tal cual en sus requisitos personas que manejen la frustración, personas que tengan habilidades blandas. Estas habilidades blandas es precisamente la autogestión y ayudar a otros. ¿Para qué se usa la inteligencia social? Pues para saber presentarse a uno mismo. ¿Te imaginas tanto chavo que sale de la universidad? ¿O tú te acuerdas cuando saliste de la escuela y fuiste por tu primer trabajo? Si tú aprendieras esto en la escuela, te aprenderías a desarrollar esa seguridad y esas habilidades para poderte presentar, ¿sí? Al final de cuentas, nuestro currículo es una venta, es mostrarnos a nosotros al mundo. Aprender a comunicarnos efectivamente, esto nos serviría tanto en el trabajo, en la casa, con las personas que convivimos a diario, porque nos ayudaría precisamente a no creer que te di a entender algo, sino precisamente a saber que me entendiste y yo saber comunicarme qué es lo que pienso y siento. Dar respuesta creativa a los contratiempos. ¿Qué pasa cuando tú inicias un proyecto y empiezan los problemas? Entonces te vas frustrando y en ese momento empiezas precisamente a regular, ¿sí? A tener de forma creativa empezar a resolverlos. Hoy en día esas habilidades blandas se pagan muy bien porque han entendido que es una materia que deberíamos de aprender y eso es lo que te forma un líder. Negociar acuerdos, controlarte a ti mismo otra vez, motivar al logro. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan disciplina y también motivación. Entonces, si tú estás a cargo de un equipo, necesitas aprender esas habilidades, cooperar activamente entre el equipo, desarrollar liderazgo en los demás. Esa es una herramienta, una habilidad que de verdad hoy en día es apreciada por empresas, por escuelas, por negocios, porque el desarrollar, no solo tú, sino a desarrollar a otros elimina muchísimos tiempos de pérdida de producción y de fracasos en los proyectos. Interesarte por los demás e inclusive hoy en día ser influyente en forma positiva. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas a las cuales se les llaman influencer, pero realmente ¿qué es lo que aportan a la sociedad y sobre todo qué construyen con esa aportación? Eso es muy importante. Otra inteligencia que deberíamos de aprender y que urge en México es inteligencia financiera. Esta inteligencia financiera precisamente se trata de entender o comprender nuestros gastos, nuestros ingresos y nuestras necesidades. En ocasiones confundimos mucho el decir, para eso trabajo y me compro lo que yo quiera. Eso es un simple placer con realmente necesitar algo. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de nuestra población está endeudada. No hablemos solamente de la deuda global que tenemos, sino desde nuestro bolsillo, desde nuestra casa. ¿Cuánto nos sobra mes con mes? ¿Cuánto ayudamos a entender a nuestros hijos el cómo manejar el dinero? El de que no gastes más de lo que estás ganando, el de que trates de ahorrar un porcentaje. Es decir, esta materia es indispensable en los negocios y si tú deseas emprender, es necesario que aprendas a manejar los pesos para cuando lleguen los miles. ¿Sí? Esto que nos ayuda también, nos desarrolla habilidades y destrezas para precisamente saber cómo el ir administrando tiempo y dinero dentro de nuestra casa para poderlo hacer también dentro de un negocio, porque recordemos que estamos hablando del emprendimiento. ¿Ok? Otra materia que deberíamos de aprender, inteligencia, marketing y ventas. En muchas ocasiones yo he escuchado decir, es que para eso estudié, yo no necesito vender. Pero ¿qué crees? Dice un libro buenísimo de Jürgen Klarik, Véndele a la mente y no a la gente. Dice, si tú no sabes vender, ni pareja tienes. Y esto es realidad. ¿Por qué? El marketing es el proceso de satisfacer las necesidades de un público, es decir, un mercado creando valor y relaciones. ¿Y qué pasa cuando ese producto eres tú? Cuando tú mandas tu currículo o bien cuando vas a emprender, tú necesitas trabajar en ti y en tu imagen porque eres el centro del negocio. Ahora bien, no solamente es las ventas de productos o de servicios, sino tú eres la persona que te estás vendiendo. Y hoy en día más que estamos en la era precisamente de la influencia, tienes que vender tu idea, vender no solo tu imagen, sino también tu idea. Eso es marketing. Y las ventas, créanme. Yo también tenía ese prejuicio cuando inicié y decía, es que yo no sé vender y es que las ventas es tal vez para alguien que no ha estudiado. Al contrario, las ventas te desarrollan habilidades que necesitas para la vida.
¿Cómo sería si tú en tu casa pudieses comunicarte bien y pudieses persistir en todas tus metas, saber escuchar y tener la seguridad para hacer negociaciones? Créeme que los hijos son los mejores vendedores. ¿Por qué? Porque te logran persuadir hasta que consiguen lo que quieren. Entonces, es una materia que deberíamos de aprender tanto para que otros no nos dominen, como en el caso de los niños, o también para nosotros precisamente lograr nuestros objetivos. ¿Qué otra materia deberíamos de aprender y urge en México también? Productividad y gestión. ¿Esto qué significa? Aprender a administrar tu tiempo. Hemos aprendido mal, aprendido a que una persona tiene éxito cuando no tiene tiempo. Creemos que realmente una persona es sumamente exitosa si te dice, híjole, es que no tengo tiempo. Y es al contrario. El precio de un éxito profesional nunca va a superar el que tú pierdas tiempo de familia, el que pierdas salud. Entonces, para eso es importante aprender a gestionar qué es lo que tenemos que hacer día a día. Para ello, aquí hay una pequeña imagen que nos enseña a entender qué es lo urgente, qué es lo no urgente, qué es lo importante y qué es lo no importante. Cuando tú logras colocar cada actividad que tú tienes dentro de este cuadrante, te puede ayudar a gestionar mejor tu día y a que tengas mayor tiempo también para ti. ¿Qué nos podría ayudar esto en los negocios? Pues totalmente, en obviamente ser mucho más productivo. Para ello tenemos que hacer un análisis, diagnósticos, evaluar, establecer metas semanales, mensuales, poner en práctica el plan y no cambiar el plan hasta que se practique y se cambie si no funcione. Y el seguimiento, es decir, tener una verificación que te indique si vas avanzando o no. Esto es importante para el emprendedor porque desde su casa empieza a emprender. Cuando tú acomodas tus actividades para ahora hacer un nuevo proyecto, necesitas entender qué es lo urgente, qué es lo necesario, qué es lo indispensable de hacer, lo más importante y urgente y qué es lo que puedes delegar. Sí, en casa podemos aprender a hacer esto y aprender a delegar cosas también y cosas que no son importantes, pero que sí son urgentes o viceversa. Entonces, es una materia que nos deberían de enseñar para poder entender que nosotros somos la maquinaria de nuestro negocio y hay que cuidarlo y hay que gestionarla para que no se force y no se agote en demasía. Y hablando del agotamiento, otra materia que deberíamos de aprender definitivamente es nutrición y actividad física. Imagínense ustedes de qué sirve todo el dinero y un proyecto inmenso si tú no tienes salud. De nada, en realidad. Entonces, esta es una materia que deberíamos de aprender para poder trabajar nuestra primera empresa, que es nuestra mente y nuestro cuerpo. Cuando uno empieza precisamente a hacer ejercicio, una actividad física, no solamente nos va a ayudar a no estar en grados de obesidad, sino que también nos ayuda a que nosotros relajemos nuestro cuerpo, tengamos mucha más claridad, respiremos mejor y eso nos ayude a poder tomar mejores decisiones. Nos mantiene productivos y activos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno come y dice el meme, el comer te da energía y uno acaba de desayunar y ya le da sueño? ¿Por qué? Porque no estamos alimentándonos realmente bien. Algunos beneficios de la nutrición que nos deberían de poner desde niños a entenderlo es precisamente que la alimentación bien adecuada nos da una energía natural, ¿sí? Nos da una función corporal también. ¿Por qué? En ocasiones, pues por ejemplo, ahorita que están limitando el vender comida chatarra en las escuelas, no debería de ser forzado, esto debería de ser aprendido desde las escuelas y desde casa, porque toda persona que tiene sobrepeso estamos tendientes a alguna enfermedad. Entonces es mejor prevenir que obviamente ya estar curando algún tema. Mejora la digestión, el fortalecimiento óseo, la salud de la piel. Hoy en día ya estamos mucho más conectados con este tema porque vemos personas de avanzada edad que han hecho ejercicio en su vida y que tienen una mejor condición incluso que muchos jóvenes que no hacen ejercicio. Entonces, no estamos hablando de que te corras un maratón o que hagas, que te vuelvas un fitness 100%, pero que sí absolutamente todos los días tengamos una actividad física para podernos ayudar a tener más claridad física y mental. Es una materia que deberíamos de aprender desde la escuela, no como una moda, no como una tendencia, sino como un estilo de vida para seguir vivos cumpliendo nuestros sueños.
la realidad. Ahora bien, ¿cómo elegir una compañía de emprendimiento? Sí, porque allá afuera hay muchísimas compañías, pero tú tienes que observar cosas que te van a ayudar a entender si es una empresa sólida o no lo es. Primero, tiene que tener más de 5 años de operaciones. ¿Por qué? El punto de equilibrio, esto ya es un análisis financiero, el punto de equilibrio de una empresa, es decir, cuando ha pasado crisis, cuando ha pasado las ventas flacas, cuando ha pasado sus mejores momentos y ha sabido manejar el dinero, es precisamente cuando pasan esos 5 años. Entonces, cualquier empresa que a ti te diga, es que nosotros estamos innovando y somos pioneros en esta empresa, ten mucho cuidado, muchas de ellas desaparecen al año siguiente, tanto los que lo empezaron a crear como incluso local y todo, de repente ya se desmantela en un 2x3. Otra, tiene que tener presencia en más de 5 países. ¿Por qué? Porque entendemos que las empresas europeas, estadounidenses, alemanas tienen muchísimo más control en su calidad y en su producción de importación y exportación. Entonces es una empresa que tiene que tener más solidez. Que el dinero se gane por la venta de productos y no por patrocinar gente. ¿Qué significa? Si a ti te dicen, tú vas a ganar por ingresar personas al proyecto, eso incluso ya se ha analizado como algo ilegal. ¿Por qué? Porque entonces tú dependes de meter personas para ganar y esto es un negocio. El negocio tú debes de ganar desde el momento en que ingresas y que dependa de ti y de un producto o un servicio. Que el plan de mercadeo le permita ganar más dinero que lo invitó. Esto rompe los esquemas piramidales porque si tú ganas más que incluso quien te invita, significa que te están pagando por lo que estás realizando, no por el tiempo en el que llevas ahí. Y finalmente, y lo más importante para elegir un proyecto, que no haya motivación, sino que haya educación. Es una gran diferencia. ¿Por qué? Dice que su programa educativo sea capaz de convertir a una oruga en una mariposa. Es decir, que lo que a ti te den de capacitación en un proyecto empresarial sea para transformarte a ti, ¿sí? Que sea para que tú desarrolles nuevas habilidades, no para motivarte, no para decirte tú puedes, échale ganas y hazle como puedas y esa emoción vaya sub y baja. ¿Por qué? Porque no has creado el carácter ni habilidades, esas habilidades blandas que necesitan en los proyectos para precisamente poder mantenerte. Ahora, ¿por qué tener un negocio de red de mercadeo? Te platico mi experiencia. Yo, ¿qué fue lo que analicé? Yo ya pasé por la empresa privada, pasé por trabajar en gobierno y por poner mi despacho. ¿Qué es lo que yo vi como ventaja al trabajar un proyecto como una red de mercadeo? Que tenemos baja inversión. Ejemplo, yo en mi despacho invertí más de 50,000 pesos, aquí ni el 10%. El tiempo es parcial, no tenemos empleados, no tenemos jefes, hay igualdad de oportunidades. Los ingresos son precisamente inmediatos porque depende de la venta del producto y el mercado es global. ¿Qué es lo que yo analicé? Que había 4 pasos del éxito para lograr un proyecto que fuera exitoso. Y el primero de ellos era aprender hábitos de éxito. Entonces, eso me encantó. ¿Por qué? Porque esos hábitos te sirven en tu casa, en tu persona y en el negocio. Entonces, es algo que es sólido. Consumir coherentemente, porque es algo que ya vamos a hacer toda la vida y bien recomendar o vender los productos para desarrollar esas habilidades de venta y por supuesto enseñar a otros a hacer lo mismo. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de dar valor a tu vida de un proyecto empresarial? No solamente se basan en lo económico, sino en que tú te desarrolles habilidades sociales, que tengas una educación de valores y con herramientas para la vida y que esto se vuelva un liderazgo integral. Es decir, no tener éxito en el negocio que te deje un mal sabor de boca en casa, que pierdas relaciones importantes, ningún éxito profesional vale la pérdida de una vida saludable. ¿Por qué funcionan este tipo de proyectos? Porque el 100% de las personas vamos a consumir productos toda la vida, porque las personas recomendamos productos e inclusive nadie nos paga por recomendar la película, el cine, los taquitos, el sushi, y el 100% de las personas quiere un ingreso extra. Yo no conozco una sola que digan, yo no quiero ganar dinero adicional, ¿sí? Porque la realidad es de que a todos nos funciona eso. Ahora bien, si tú eres una persona que quieres emprender y buscas opciones y no te da miedo trabajar, te gustan los retos, quieres vivir diferente al promedio y estás dispuesto a aprender y educarte y ayudar a los demás, aquí hay una opción. Te platico brevemente de mí.
Cuando yo inicié, yo podía mostrarte este currículo. Yo soy abogada, especialista en procesos, estudié psicología, tanatología, tuve la experiencia de ser juez por suplencia, tuve la oportunidad de ser gerente en algunos proyectos, tenía mi casa propia, mi camioneta y ahorros. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa foto que está ahí abajo, esa soy yo a los 30 años. ¿Qué es lo que no se veía? Mi sobrepeso, bueno, eso sí se veía, ¿verdad? Mi sobrepeso, el que yo estaba próxima a quedar diabetes de tanto estrés, que tenía dolores de cabeza diario, que tenía colitis y gastritis y que tenía ansiedad. Eso es un profesional exitoso hoy en día. Entonces, ¿qué fue lo que yo analicé? Dije, tengo que cambiar mi mente para tener resultados diferentes. ¿Y qué es lo que ganas cuando te unes a personas que precisamente se educan diferente? Un éxito integral. Tener salud física, recuperé mi salud, me veo más joven de la edad que tengo, bendito Dios. Voy a cumplir en unos días 44 años. Dormir hasta que mi cuerpo descansara, tener salud mental, estar conviviendo con la gente que amo, tener relaciones sanas y tener más paz y obviamente mucho más ventajas de lo que tenía solamente al ganar dinero. ¿Y cuál es el objetivo? El cambio de hábitos. Si tú aprendes estas habilidades diferentes, vas a tener la oportunidad de vivir diferente al resto de la gente y desarrollar cosas y habilidades y nuevas personas y nuevos ingresos y todo lo que te pueda proporcionar un nuevo estilo de vida. Por ejemplo, viajar sin preocuparte cuánto es lo que va a durar el viaje, cuánto es lo que cueste, llevarte a tu familia a disfrutar en otros países, no solo en México, sino también en otros lugares, aprender y disfrutar de otras sociedades. Todo esto te puede proporcionar precisamente el hacer un cambio de mentalidad. Ahora bien, si cambias tu pensamiento, cambian tus emociones. Si cambias tus emociones, cambia tu actitud. Si tú cambias tu actitud, va a cambiar tu vida. Y si tú cambias tu vida, cambia tu destino. Este tema del emprendimiento empieza desde ti, desde formarte tú. ¿Y cuál es el objetivo? Para alcanzar algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca antes hiciste. Y esta es una oportunidad para que tú puedas tener esos resultados. Yo les agradezco mucho el haber estado aquí conmigo y que aprendamos nuevas habilidades. Pregúntale a la persona que te invitó cómo puedes iniciar a aprender nuevos temas sobre el emprendimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.